Bueno, una de las señas de identidad de nuestra iglesia es este tiempo de saludarnos, de bendecirnos y de sentir el calor personal, ¿no? Eso es algo que nos define, ¿no? Y hay cosas también que definen en la vida. Uno es el nacimiento, y si una persona nace, sabe también que va a tener una cosa fija, y es que va a morir, ¿verdad? Hay cosas que sabemos que sí o sí van a darse. Pero otra cosa también que es fija y de la que nadie se libra es con lo que hoy terminamos la serie que empecé ya me da la sensación que hace años, ¿no? Y es el que no vas a librarte de la tentación. Si recordáis, estábamos con la serie que dice aparta lo que te aparta de Dios, o aparta lo que te atrapa y no te deja desarrollar y estar en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a cerrar este ciclo con la tercera tentación. Y si hacemos un poquito de memoria, la primera predicación de este ciclo tenía que ver con el hecho de lo que acabo de decir. Nosotros vamos a ser tentados, pero si ponemos la siguiente diapositiva, sabemos que con el Espíritu Santo, con oración y ayuno, como estaba Jesús, no tienes por qué temer la tentación. Sabes que tienes todas las garantías para sea cual sea la tentación que te venga, tú vas a poder superarla y vas a poder vencerla. Eso es fundamental. Cristo lo sabía y por eso Jesús no se ve en medio de toda la tentación ni con temores, ni frustrado. Él supo enfrentar lo que venía porque estaba preparado. Vimos también en la siguiente diapositiva que la primera tentación tenía que ver con algo físico, con algo muy natural, que es la alimentación. Todos los que estáis estudiando en la Escuela de Liderazgo la vida de Jesucristo desean, sabéis que cuando se tocan estos temas se dice que esa tentación tiene que ver con el pan sin Dios. Y ahí es donde nosotros vimos ese principio que era aparta el hambre de tu vida. Come bien, no comas poco, ni mal, ni demasiado. Come lo justo y come bien, aliméntate bien. Y vimos que eso era la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos bien, estamos preparados para enfrentar mejor también incluso las enfermedades, ¿no? Y los embates de la vida. Y en la segunda tentación, lo que nos habla el SEAN, la vida de Jesucristo, nos dice que ahí es el prestigio, el reconocimiento sin Dios. Y ahí el principio que nosotros aplicábamos era aparta la religiosidad de tu vida. Porque ahí Jesús fue llevado al templo, al lugar más alto del templo, a donde se daba toda la religiosidad y parafernalia que en aquel momento, sobre todo los fariseos, desarrollaban con respecto a Dios, ¿no? Y ahí es donde veíamos cómo ese salto a veces es la tentación del enemigo a que saltes de un lugar alto a un sitio donde Dios no te llamó nunca. Por eso nosotros decíamos, no tientes a Dios con tus saltos. Salta como Jesús. Si saltas, que sea para servir a los demás. Eso es el principio de la segunda tentación. Y hoy vamos a trabajar la tercera tentación, donde el texto dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió, vete, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Padre, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque ella misma nos dice que no viene de balde, no viene vacía, ni vuelve a ti vacía. Viene llena del poder de tu Espíritu Santo y viene con una capacidad transformadora. Por eso, en esta mañana nosotros queremos disponernos delante de ti, preparar nuestros corazones, Dios, porque sabemos que a la verdad tu Espíritu está dispuesto. Por eso queremos alinearnos con tu voluntad y no dejar que ninguna tentación ni despiste nos aleje de lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Por eso bendecimos tu palabra y bendecimos este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Fijaros que el texto comienza con otra vez.
Nos enseña el otra vez, que eso quiere decir que se va a repetir. Y eso es lo que decía. Podrán no pasarte multitud de cosas en tu vida, pero una cosa sí te la aseguro. Es que otra vez vas a ser tentado. Otra vez vas a ser tentada. Y esto nos habla de que tenemos que estar alerta, de que el enemigo no va a dejar de buscar la oportunidad que sea y las circunstancias que sean para tentarte. Por eso de aquí extraemos el primer principio de este mensaje. Y es, pasamos a la siguiente diapositiva, esté preparado, porque ese es el primer paso para vencer la tentación. Necesitamos estar preparados porque sabemos que la tentación va a venir. Y en este caso, quizás que el ejemplo de un soldado es el mejor ejemplo para saber que uno tiene que estar preparado. Y las dos características de un soldado principalmente, ¿no?, son el casco y lo que antes era el escudo, pero evidentemente evolucionamos en muchas cosas durante estos 2000 años y ahora ya no la gente, no los soldados andan con escudos, andan con chalecos, chalecos salvavidas, chalecos que cuando viene no ya el dardo del enemigo, sino la bala o el disparo del enemigo, tienen la capacidad de bloquearlo y no dejar que lleguen a tu corazón y que no dañen tu pecho, ¿no? Y fijaros que la mejor protección del ser humano, según lo que nos enseña la Biblia, es la fe. La fe tiene un componente divino que genera la capacidad en ti de estar protegido ante cualquier embate de la vida. Y eso empieza en la cabeza. Por eso dice que nos vistamos y nos pongamos el casco de la salvación. Es el casco de la salvación. Y la salvación, todos sabéis, que la obtenemos por cómo nos comportamos, por las buenas obras, porque cumplimos los mandamientos, porque no hacemos las cosas mal, porque venimos a la iglesia, nos congregamos, porque nos relacionamos bien con nuestros hermanos. ¿Es así, no? No. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? Es por fe. Viene de la gracia de Dios, pero es por fe. Es porque tengo fe en aquel que ocupó el lugar que yo tenía que ocupar. Y en esa gracia yo disfruto de una vida plena. Y en esa gracia yo cimiento mi fe de que si Él murió por mí y me salvó, ¿cuánto más no va a hacer en cualquier momento o circunstancia donde yo lo esté pasando mal? Pero por otro lado tenemos también, como digo, el escudo de la fe. El que te protege que cuando viene una mentira del enemigo, tú sacas ese escudo, sacas ese chaleco y bloquea la mentira y el dardo envenenado del enemigo. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la base de nuestra fe, para creer que Jesucristo murió por nosotros, pero al mismo tiempo también para tener la certeza de las promesas que Él nos ha dado, para que cuando venga el enemigo, esas mentiras puedan ser bloqueadas. Por eso nuestra fe no está basada en simplemente experiencias o en principios que suenan muy bien. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando un principio se ajusta a la palabra de Dios, eso evidentemente es fe sana. Pero cuando tu fe se basa simplemente en buenas intenciones, en frases motivacionales y en mantras que a veces nos repetimos porque suenan muy bien y son clichés religiosos, eso no tiene capacidad ninguna, absolutamente ninguna, para bloquear el embate del enemigo. Eso lo veíamos en la primera tentación, ¿no? Cómo la palabra era fundamental en este aspecto. Por eso la fe es por un lado nuestro casco y por otro lado es nuestro escudo y se basa plenamente y siempre en la palabra de Dios. No en algo subjetivo o en algo almático, que por conocimiento o por sentimiento, ¿no? Por eso era tan importante lo que veíamos en la primera tentación de aliméntate bien. Nútrete de la palabra de Dios. Aprovecha cualquier oportunidad para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No dejes de matricularte en la escuela de liderazgo. No dejes de aprovechar cualquier seminario que tengamos oportunidad de estar, como este que va a haber ahora, para formarnos en cómo criar mejor a nuestros hijos o cómo poder desarrollar mejor las clases y el tiempo que estamos con ellos.
Aprovechemos cualquier circunstancia para poder dejar que el Espíritu Santo, a través de su palabra, establezca fundamentos que son barreras para que cuando el enemigo venga no pueda penetrarlas. No dejes de formarte constantemente, porque Cristo decía que escrito está. Él mismo demostraba cómo él conocía la palabra y eso era lo que le daba sabiduría para enfrentar las tentaciones. Y como dije, todos vamos a ser tentados. Las tentaciones llegan sin aviso, pero llegan, ¿eh? No avisan, pero llegan. Y cuando vengan, la idea es que te pillen preparado. Lo que decía el texto es que otra vez viene el enemigo para tentarlo y lo que hace en este caso es lo lleva a un monte muy alto. Vimos que las dos últimas tentaciones tienen que ver con lugares altos. Una dentro de la religión, dentro del propio templo. Pero esta no tiene nada que ver ya tanto con la religión. Tiene que ver con el mundo. Dice que lo lleva a un monte muy alto donde ve todos los reinos. Es como que el enemigo, como vio que a través de la religión no podía tentarlo y dañarlo, lo que hace lo lleva a la vida cotidiana, a lo que él está viviendo en el día a día. Y lo lleva ¿a dónde? A un lugar muy alto. No era un lugar cualquiera. Era un lugar donde dice que veía plenamente todos los reinos. Es igual como cuando se culminan las grandes montañas, ¿no? los miles. Y donde cuando llegas ahí arriba, todo el mundo que lo corona dice que lo grande es las imágenes que tienes, ¿no? Es donde ves la grandeza de Dios y de la creación. Pues en este momento el diablo lleva a Jesús ahí a ver la gloria del mundo, a contemplar todos los reinos y todo lo que había ahí. Y de aquí me gustaría que nos quedásemos con otro principio, y es que a mayor altura, mayor humildad y cautela. ¿Por qué? Pues porque en las alturas hay el mal de las alturas, hay el mal de la altura. Si conocéis a gente que haga alpinismo o que haya coronado los miles, sabéis que eso tiene todo un proceso de preparación. Tú no puedes ir al ritmo que a ti te dé la gana, porque conforme vas subiendo, la presión y las circunstancias ambientales cambian, hay menos oxigenación y como te llega menos oxígeno al cerebro, puedes sufrir. Lo normal es que empieces a tener dolores de cabeza y tienes mareos, te mareas y dejas de ver las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque no te estás oxigenando correctamente. Por eso nosotros tenemos que saber cuando hacemos algo, en qué medida eso yo tengo que hacerlo más rápido, menos rápido o en qué manera lo tengo que hacer. Y en este caso tiene que ver con la respiración. Por eso, ¿qué es lo que estás respirando? Lo que tú respiras y el cómo respiras determina mucho de la capacidad cerebral, porque el cerebro necesita oxígeno. Y cuando hay falta de oxígeno empieza a haber un momento de complicaciones. Y cuando subes montañas, eso afecta a los pulmones, afecta al corazón, la presión arterial cambia. Y la altura parece que no, pero nos transforma. Y es cierto que se supone que cuanto más alto estás, menos contaminación hay. Y es verdad. Parece que respiras mejor. Hay veces donde te sientes a un nivel de altura donde hinchas ahí más tu pecho y parece que tiene... Pero te estás oxigenando bien. Lo que estás respirando es correcto. En Hechos 9, del 1 al 2, nos habla de Pablo y dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era honesto. Pablo era una persona fiel a sus principios. Pablo era una persona conocedora de la palabra de Dios. Pero dice que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesucristo.
Pablo estaba a un nivel y aún quería subir a otro nivel, donde quería que le dieran cartas para hacer lo que le placiera en Damasco con todos aquellos que seguían a Jesucristo. Había subido, había escalado, pero su respiración lo había dañado. No tenía la capacidad de entender y comprender las Escrituras para saber que los discípulos de Cristo eran los que estaban cumpliendo la promesa de que Cristo iba a venir y iba a empezar a transformar la sociedad y iba a ser un verdadero rey. Si recordáis, Marcos nos hablaba hace unas semanas acerca de cómo David tuvo no solo la capacidad, sino la posibilidad de asesinar a Saúl, el que lo estaba persiguiendo, y llegar a ser rey como había sido profetizado. David no solo tenía la capacidad, sino la posibilidad, pero el Espíritu Santo lo detuvo y no permitió que cometiera ese error. Y dijo que no era él quien de poner una mano sobre alguien que Dios había levantado. Si Dios lo levantó, que sea Dios también el que lo baje si lo tiene que bajar. No voy a ser yo. David ahí podía estar respirando exactamente igual aún amenazas y muerte contra aquel que estaba tratando de matarlo y que lo estaba persiguiendo día y noche. Pero él fue sensible al Espíritu Santo y no dejó que esa respiración débil o incluso el consejo de sus amigos dañasen su respiración, y supo respirar el aliento de Dios y entender qué era lo que Dios tenía para él. Por eso aún las mejores intenciones pueden estar trastocadas por falta de conocimiento, por falta de esa sensibilidad al Espíritu Santo, por falta de ese oxígeno que hace que lleguemos incluso a tener alucinaciones, ¿no? Y mareos que nos hacen ver las cosas de forma trastocada. Por ello, cuando estés subiendo, cuando veas que estás creciendo, cuando veas que estás yendo adelante, no subas tan rápido que tu cuerpo no pueda acompañarte y vaya a otro ritmo. Deja que todo vaya a su ritmo. No te apresures. Deja que el Espíritu Santo dé la paz y la tranquilidad para llegar en el momento y en la forma en la que tienes que llegar. Todo tiene su proceso. No apures lo que Dios hace con calma, a fuego lento. Si algo se nos está hablando durante estas últimas semanas es a saber esperar en el Señor, es a no apresurarse, a no tomar decisiones de las que luego te vas a arrepentir por no haberlo pensado. Si quieres subir, hazlo al ritmo correcto, con humildad y con cautela, como era este principio. Y desde aquí, desde la altura, el enemigo dice que le enseña la gloria. Y aquí, en el SEAN, en la vida de Jesucristo, estudiamos que este es el punto donde es poder y autoridad sin Dios. Es el momento donde el enemigo, viendo que no pudo dañarlo desde el aspecto físico, que era el hambre, ni desde el aspecto mental e intelectual, que era lo religioso, el entender las formas y las maneras religiosas, trata de ir a lo más profundo, es al corazón, a la emoción, al sentimiento, a la gloria. Todos decimos, eso es estar en la gloria, ¿no? ¿Quién no quiere estar en la gloria? Todos queremos estar en la gloria. A todos nos gustan los lugares de gloria, ¿no? El que respires y que se te hinche el corazón y sentirte bien y lleno, ¿no? Lo que pasa es que a veces las cosas que aparentemente llenan es momentáneo. En el momento que exhalas, te das cuenta del vacío que tienes y que todo lo que habías estado usando para llegar ahí, para llenarte, realmente no te satisface. Era un engaño, ¿no? Fíjate que lo que Dios está enfrentando, Jesús está enfrentando aquí, es lo que Adán y Eva tuvieron que enfrentar en el Edén. Dios les dio la autoridad para dominar y gobernar toda la creación. Y eso mismo es lo que ahora mismo Jesús tiene que enfrentar. El diablo le dice, mira, todo esto será tuyo. Cuando Jesús, en Dios, fue el que ya se lo dio inicialmente a Adán y a Eva, que no supieron administrarlo y por eso lo perdieron. Pero Jesús es consciente de esto y sabe que su poder y autoridad
no tiene sentido si no viene de Dios. Sabe que ¿quién es este para venirme a dar a mí lo que él no sabe ni entiende? Y es increíble, pero el diablo es tan sutil que es capaz de darle la vuelta a tus intenciones, a tus motivaciones, como era el caso de Pablo, y de que tú, creyendo que estás haciendo lo correcto, lo que estás es yendo directamente en contra de la voluntad de Dios. En el caso de Pablo, persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Y eso habla de cómo el enemigo, a través a veces de, por poner ese ejemplo, ¿no?, de la falta de oxigenación, nos hace entrar en alucinaciones y en pensamientos que nos parecen lo más correctos, pero están totalmente desenfocados, ¿no? Por eso, la clave es ver de dónde viene mi satisfacción. Y ahí tenemos el siguiente principio. Y es que el poder sin Dios produce un vacío que nada lo puede llenar. El mundo entero no puede llenar el vacío de Dios. Jesús lo sabía y por eso no cedió a la tentación. Tenía muy claro de dónde venía su poder y su autoridad. Y lo dejó súper claro cuando él dice que yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está en el texto que lo tenemos en la diapositiva siguiente. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Jesús sabía que era Dios y que él tenía una dependencia de Dios. Por eso no podía hacer nada por su cuenta sin tener en cuenta a la Trinidad, a Dios, a Padre y al Espíritu Santo. Él vivía bajo obediencia. Y dice, juzgo, o sea, tengo autoridad según Dios me indica. O sea, según llegamos a ese consenso de la Trinidad, porque estoy sujeto a la voluntad del Padre. Y dice, por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Pues he descendido del cielo, dice en Juan 6:38, el siguiente versículo, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús sabía cuál era la clave del éxito. La clave del éxito era la obediencia. Es el siguiente punto y principio que nosotros trabajamos. Es que la obediencia es vivir en la voluntad de Dios. No es simplemente conocer y tener buenas intenciones. Es vivir en la voluntad de Dios. Es saber que estoy agradando a Dios con todo aquello que yo estoy haciendo. Y el hacer y el vivir de esa manera es lo que verdaderamente te da autoridad. Cuando tú con tus compañeros de trabajo vives lo que predicas, eres coherente con lo que tú dices y hablas con ellos en el día a día, tienes una autoridad que es reconocida. Cuando tú con tu familia, que es la que mejor te conoce, eres coherente y ven que lo que predicas, lo que hablas y lo que exiges es también lo que vives, tienes autoridad. Y por eso a veces te llaman cuando están en situaciones y en problemas para decir, oye, ¿qué opinas de esto? ¿O tú qué me recomiendas? ¿Por qué? Porque saben que eres una persona con autoridad, con principios que sabe aplicar la palabra de Dios y que le funcionan. La gente, dice en Marcos 1:22, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. La obediencia revelaba la autoridad que Jesús tenía. Y eso era reconocido por la sociedad. Eso era reconocido por sus contemporáneos. Porque la verdadera autoridad destaca en medio de la sociedad. Hoy en día la autoridad que estamos viendo es una autoridad falsa, hueca. Falta realmente de sentido. Y por eso menospreciamos a los que nos lideran. Y Dios, a través de su palabra, nos dice que aún a pesar de ello, que oremos por ellos, que los bendigamos y que oremos por los que nos gobiernan y los que toman decisiones. Ahora, la idea es que ellos lleguen a conocer a Dios, para que su autoridad no venga de donde no tiene que venir. Venga directamente de la obediencia a la voluntad de Dios. Y sabéis, no es fácil obedecer. Uno puede decir, bueno, es que Jesús era Dios, entonces Él lo tenía más fácil.
Ya a su madre y a su padre Dios se le había revelado, el Espíritu Santo había intervenido, habían tenido visiones, habían tenido encuentros con ángeles, seguramente lo criaron en un ambiente maravilloso. Pero Jesús también tuvo que enfrentar las tentaciones y claramente lo muestra, que empieza su ministerio, ¿cómo? Enfrentando tentaciones. Tentaciones físicas, tentaciones de la mente, de la razón y tentaciones emocionales, del corazón, como es la que estamos viendo ahora, ¿no? Ofreciéndole la gloria, ofreciéndole la satisfacción que parece que te va a aportar todo lo que necesitas y luego te das cuenta que ese vacío existencial sigue ahí. Pero hay un momento determinante en la vida de Jesucristo donde es tal su choque que hace esta oración. Abba, Padre, papaíto, clamó, todo es posible para ti. Él sabía que todo era posible para Dios y porque todo era posible acudió a Él. No acudió a otra persona, no acudió a otra filosofía, acudió a su Padre y le dice, todo es posible para ti. Te pido que me quites esta copa de sufrimiento. El sufrimiento que él estaba experimentando en ese momento y la angustia era tal que le pide al que sabía que tenía todo el poder y toda la autoridad que sacase de él ese peso y ese sufrimiento. Sin embargo, dice, quiero, y eso habla de un deseo profundo, quiero desde mis entrañas, desde lo más profundo de mi corazón, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu voluntad, tu anhelo, tu motivación? ¿Es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta final que te tienes que hacer. Mi anhelo, mi deseo, mi mayor pasión es obedecer a Dios y es hacer su voluntad. ¿O es recibir la gloria que el enemigo me ofrece día tras día a través de 1001 cosas? Jesús luchó lo que tú estás luchando. No pienses que solo tú estás luchando contra tus debilidades y contra las tentaciones del enemigo. Jesús también lo luchó, por eso te entiende. Por eso Él puede ayudarte. Y Él nos dice la palabra, que supo enfrentar al enemigo porque se mantuvo en obediencia. Y su mayor anhelo y su mayor deseo es, a pesar de lo que estoy viviendo, quiero, anhelo, deseo, por encima de todo, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que te protege del enemigo. Eso es lo que te protege de la tentación. El tener ese firme deseo y esa firme disposición de decir, Dios mío, yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y en un momento más decisivo todavía que este que os acabo de leer, cuando Cristo está en la propia cruz, muriendo y ocupando tu lugar y el mío, le dicen, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Y qué le dice? Si eres lo mismo que en las tentaciones del desierto, lo mismo que 3 años atrás cuando empezaba su ministerio, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Sabéis? Otro de los principios fundamentales que aprendemos de esta tentación es que la tentación lleva una corona, nunca lleva una cruz. Cuando te viene una tentación del enemigo, te viene con una hermosa corona, que lo único que va a hacer es traer más peso sobre tu vida, pero que no te va a hacer feliz. Aparenta bonito, pero lo que es un engaño. Cristo, en su poder y en su autoridad, claro que podía bajar de la cruz. Pero Él había dicho a sus discípulos, tomad mi cruz, tomad vuestra cruz, la cruz que os toca. Y ahora, en un momento decisivo, Él iba a hacer lo contrario. No. Él había sometido su voluntad a la obediencia al Padre.
Y él no renunció a lo que había decidido, porque sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Sabía que él había orado al Padre y que en esa oración él había obtenido la respuesta. Y es que los ángeles aún lo servían. Es que el Padre le dijo, yo estoy contigo, no temas, aún en tu peor momento, aún en las peores circunstancias, aun cuando te parezca que la muerte te viene encima, yo estoy contigo. Y al tercer día resucitarás, te lo prometí y lo voy a cumplir. ¿Pero lo creemos? ¿O nos dejamos arrastrar por la corona, que es más bonita, más liviana y parece que nos satisface, cuando luego te das cuenta que no hay nada que nos satisfaga? La tentación promete coronas, pero establece cadenas. La tentación adorna cabezas, pero no transforma corazones. La tentación te deslumbra, pero la cruz te alumbra e ilumina tu camino en el día a día. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿La gloria? ¿La grandeza del mundo? ¿Lo que el mundo te ofrece? Y míralo como tú quieras. A veces piensas que es el trabajo. A veces piensas que es una relación. A veces puedes pensar que es el tener un mejor piso, una casa, un chalet, un coche. Todas esas cosas, hermanos, a veces son disfraces del enemigo, donde los pone como coronas y depositas en eso tu confianza y piensas que en eso vas a obtener la satisfacción y la felicidad de tu vida, cuando lo único que es una cadena que te va a atrapar a tener que trabajar más y a pasar menos tiempo con tus hijos, con tu esposa, simplemente para pagar lo que pensaste que te iba a dar la felicidad y no te la da. El enemigo disfraza estas cosas de esa manera. Y hacer la voluntad de Dios es lo que realmente nos protege y lo que nos da autoridad frente al enemigo para vencer las tentaciones. Dice en Marcos, en el capítulo 2, que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, muy conocido este texto, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionáis eso en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte en pie, toma tu camilla y camina? Os demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice que entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Quizás que la mayor señal de autoridad de Jesucristo no eran los milagros físicos que hacía. Era el milagro de decir, tengo la capacidad de perdonarte los pecados. Tengo la capacidad de transformar tu corazón. Tengo la capacidad de hacer de ti una vida nueva. ¿Quieres aceptar ese reto? ¿Quieres dejar de hacer tu voluntad para hacer mi voluntad? ¿Quieres dejar de gastar tu vida en todas tus ilusiones y en todas tus metas, que algunas serán buenas, pero otras a lo mejor no están alineadas con lo que Dios tiene para ti? ¿Y quieres realmente vivir la satisfacción y la plenitud de la presencia mía en tu vida? Si es así, yo estoy dispuesto, dice Jesús. Por eso dice que todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Porque cuando la presencia, la autoridad y el poder de Dios se manifiesta, todo el mundo queda asombrado. Aún los creyentes nos asombramos de la gracia, la misericordia y la autoridad y poder de Dios. Puede ser que nunca te hayas dado cuenta de esto. Pero la siguiente diapositiva deja clara esta verdad. Y es que solo en la cruz hay vida eterna. Solo donde hubo muerte de aquel que era perfecto, solo ahí
se ha conseguido la vida eterna. Por eso solo en Jesús hay salvación. No hay otro camino. No hay otra senda hacia la salvación más que Cristo Jesús. Y a lo mejor nunca en tu vida le entregaste tu vida a Cristo. A lo mejor siempre has vivido siendo el rey con tu corona y tomando tus decisiones y decidiendo las cosas en tu vida. Hoy Cristo te dice, yo soy la salvación y yo soy la satisfacción. Todo lo demás es un espejismo, es un sueño, son ilusiones, pero que no satisfacen y tú lo sabes. Llevas años pensando que Él te había puesto una corona, pero lo que tienes son cadenas que te han dañado y que te han hecho creer que jamás podrás romperlas. Porque has probado mil y una cosa y nada ha funcionado. Pero hoy te dice, ven a mí, ten fe y verás cosas que nunca has soñado. Pero para eso necesito tu corazón. Como Cristo cuando estaba en Getsemaní. Mira, para mí esto es una carga tremenda. Me sobrepasa. Pero por encima de todo, papá, quiero, anhelo, deseo que se haga tu voluntad y no la mía. Si en esta mañana te has dado cuenta que nunca antes has deseado hacer la voluntad de Dios en tu vida y hoy entiendes que el Espíritu Santo te ha hablado y te dice, necesito que te entregues a mí. Y nunca antes lo has hecho en tu vida. Yo te invito a que esta mañana lo hagas. Porque no es mi invitación, es la invitación del Espíritu Santo que está hablando contigo. Tú lo sabes. Si esto está aconteciendo, tú sabes que el Espíritu Santo te está diciendo, yo te llamo. ¿Quieres entregarme tu vida? ¿Quieres creer que yo no solo he muerto por ti, sino que he muerto y resucitado para darte vida y vida abundante y librarte de esas cadenas que te atan? Si nunca antes le has entregado tu vida a Cristo y entiendes que el Espíritu Santo ahora mismo te está llamando y quieres tomar esa decisión, yo quiero hacer una oración contigo. Yo quiero acompañarte en esta decisión, la más importante de tu vida. Hay alguien que el Espíritu Santo ahora le está hablando y le está diciendo, es el tiempo de que me entregues tu corazón. ¿Hay alguien que quiera tomar esta decisión por primera vez en su vida? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? No me está respondiendo a mí. Que Dios te bendiga. Le está respondiendo al Espíritu Santo. Yo no soy, es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Dije, esta es la decisión más importante de tu vida. Es alinearte con la voluntad perfecta de Dios. Y dejar de que a partir de ahora no buscas tu corona. Buscas la corona que Él tiene preparado un día cuando llegues a su presencia y te diga, buen siervo y fiel. Hoy tengo para ti esa corona que nadie te la podrá robar, pero que no es la que te va a dar la satisfacción. La satisfacción te la va a dar hoy, cuando Él venga y perdone tus pecados y rompa y quiebre esas cadenas que te han estado doblegando y atando durante toda tu vida. Por eso invito a que nos pongamos todos de pie. Y a los que habéis levantado la mano, inclinad vuestra cabeza, cerrad los ojos y pensad que estáis hablando con Dios mismo, como cuando Jesús estaba en Getsemaní y le dijo, si es posible, pase de mí esta carga de sufrimiento que tengo. Pero quiero, sobre todas las cosas, hacer tu voluntad. Por eso te invito a que repitas conmigo. Padre amado, quiero darte las gracias porque Jesucristo no cedió a la tentación y murió en esa cruz por mí. Declaro tu palabra sobre mi vida. En ella yo soy salvo por la fe y soy libre de todo mi pasado.
para enfocarme y llegar al destino que Dios tiene preparado para mí. En el nombre de Jesucristo, recibo tu perdón y recibo tu libertad para continuar adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. En otro momento clave de la vida de Jesús, dice que Él se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad. No fue en el monte alto, fue en una cruz, donde recibió toda la autoridad del Padre, en el cielo y en la tierra. Nada, si confías en Dios, te va a doblegar. No hay cadena, no hay atadura, no hay ligadura, no hay vicio que pueda doblegarte si confías en Dios. Porque toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él la tiene para doblegar al enemigo sobre tu vida y hacerte libre. Él lo prometió. No es una idea que se me ocurrió a mí. Es la palabra de Dios. Y en esa autoridad te dice: por lo tanto, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a tus nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo te he dado. Y ten por seguro esto: estoy contigo todos los días, siempre, hasta el fin de los tiempos. No caigas en las tentaciones del desierto. Sé un discípulo que obedece la voluntad de Dios y que hace discípulos. Y que en la autoridad que Él te ha delegado, tomas autoridad también sobre toda enfermedad, sobre toda atadura, sobre todo vicio. Y rompes eso en el nombre de Jesucristo. Él es lo que nos ha prometido y eso es lo que nosotros creemos. Por eso, Padre, tomamos esa autoridad que tú nos das. Nos disponemos delante de ti, papá. Te damos las gracias porque nos has amado de tal manera que somos unos privilegiados. Y Dios mío, sacamos esas coronas que nos han pesado, que nos han engañado, que nos han trastornado. Las tiramos y las echamos de nosotros. Y tomamos tu cruz. Tomamos la firme determinación de hacer tu voluntad por encima de la nuestra. Por eso, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a saber discernir el paso en el que tenemos que andar, hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué rumbo tenemos que tomar, porque sabemos que eso es lo que realmente va a satisfacer nuestras vidas y llenar nuestro corazón. Por eso nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga, y los que habéis levantado la mano y habéis hecho la oración por primera vez en vuestra vida, nos gustaría orar por vosotros. Queremos daros un regalo y acompañaros en este inicio de nueva etapa de vida. Que el Señor os bendiga y que tengáis muy buena semana. Os esperamos aquí adelante.